buta mi mano de tu mano, Señor. Padre celestial, mi que sirvi, oh Dios, con todo mi corazón, aleluya. Buta de mano del Señor esta mañana aquí. Paso por Satan, Dios, por hacer turco de tu vida. Dice, Señor, usa mi Padre, usa mi mano en el Señor, usa mi corazón esta mañana aquí, aleluya. Iglesia, bota tu mano de mano del Señor esta mañana aquí, aleluya. Paso a Dios por hacer turco, pavo. Así ofueso, así ofueso. Dice, Señor, hasta mí aquí. Dice, Dios, hasta mí aquí, Padre. Usa-me. Abia bu boca esta mañana aqui. Não pensa coisa lejos, não. Bota Deus em bu coração esta manhã aqui. Não pensa trabalho esta manhã aqui. Quando bota de serviço de missioneiro. Dice, Senhor, me está dispuesto, papá. Me está dispuesto, papá, oh Deus. Padre celestial, oh Deus de glória. Usa cada hermano esta manhã aqui. Usa, não, Padre. Vou conhecer no coração. Vou conhecer, não, Padre. Timbia eu não tá pensa, papá. Não, polo, Deus. Mas, Senhor, Padre, se vou usar nós, papá. Se vou usar nós, oh Deus. Nós por cultura, aleluia. Glória a Jesus. Dios bendiciones a mi hermano. Quem está viva? A su nombre. Esta mañana aquí. Bota bu man de Señor, aleluya. Pasota eso por la usabo. Timbia bota pensa, bu no pol. Mas si bu bota bu man, na man di Señor, bu pamila, com buta si tulcos. Abia bu coração, passo buta de serviço de missioneiro. Dios por usabo esta mañana aquí, aleluya. Nós seguir com a leitura, com a hermana Lut. Glória a Deus, aleluya. Glória a Deus. Sigue adorar por Deus, aleluya. Precioso bota Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Alabado sea vos santo nombre, Señor, aleluya. Dios bendiciones a mi hermana. Acá nos sabemos palabra de Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Santo botado Dios, aleluya. Bendecido tu nombre, Señor. Hechos 16, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor amado, aleluya. Gloria a Dios. Hechos 16, versículo 8. Santo botado, Señor amado, aleluya. Bendito sea vos santo nombre, oh Dios Todopoderoso. ¿Tú, mi hermana, entiendes? Nós vamos começar a ler o versículo no nome de Tata e de Espírito Santo. E passando junto a Misia, descendieron a Troas. E se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonia estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Gloria a Dios. Señor Dios, Tata Celestial, nos alma te alaba e bendecido, nos agradecido, nos te amamos, danke. Danke para boa palavra, Senhor. Ajuda-nos cada um, trata conosco cada um, esse manhã aqui, Senhor. A você sabe que propósito botem para cada um. De nome de vosso Cristo Jesus. Amém. Deus bendiga a minha irmã. Deus bendicione a hermana Lut para a preciosa leitura. Nós também seguimos com a alabança com a hermana Jacqueline, ante com o grupo de damas. Abra o coração desta manhã aqui, aleluia. Dios. Gloria al Señor. Dios bendicione a mi hermana. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La nos van canta, mi hermana, con gozo primeramente, la nos eleva un clamor delante de Dios su trono, per acompañarnos en media alabanza aquí. Dios Todopoderoso, Tata Santo, danke, Señor, oh Dios, per privilegio de haber mainta, Señor, oh Dios, en vida con salud y porta de boca, Señor, para servir y para alabar, Señor. De momento, aqui, Senhor, que nós vai cantar alabança, nós pedimos, Senhor, glorificamos, Senhor, oh Deus, e abre som, que está para cada coração, abre meinta, Deus, Tata. Senhor, que nos lepnan, nos turco também canta,
provemente Deus Tata. Em nome de Jesus, nós pedimos derramar de boa unção de maneira especial. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Nós Deus. temos um culto missioneiro. Amém. Gloria a Dios. Aleluia. Maravilloso. Glória a Deus. Santo Dios. Maravilhoso Deus. Santo Dios. Minha acepta, Senhor, minha entrega, mi vida, minha lesa su palabra, mi caja y oración, pero todo me falta un cos, mi tumba tiene mi corazón, y nos acompañe en él, pero ahora me realiza, mi tiempo buscaba misa, aquí con mi amada está, dobla mi rodilla y papia con mi Dios, lo que da de mi camino, lo mi hace pa mi hallasa, aquí con mi amada, que va chico guardo llena, mi tiempo buscaba misa, aquí con mi amada está, dobla mi rodilla y papia con mi Dios, lo que está de mi camino, lo mi hace pa mi hallasa, aquí con mi amada, te va chico gordo llena, mía acepta, Señor, mía entrega mi vida, mi taleza su palabra, mi y oración, pero todo me falta un cos, mi tumba de mi corazón, y nos acompañe en él, pero ahora me realiza, mi tiempo busca pa' misa, aquí con mi amada está, dobla mi rodilla y papia con mi Dios, tú lo que da de mi camino, lo mi hace pa' mi hallasa, aquí contra mi amada, beba chico bordo llena, aquí contra mi amada, beba chico bordo llena, aquí contra mi amada, beba chico bordo llena. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Gloria O sea, a Dios. aceptar, Señor. Y nos meses aquí con los llamados. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Santo, santo. Este Maravilloso Ángel, Dios. Este no tiene. Gloria a Dios. No. Suave. Y Dios te llama, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Nos está cantando su devisa. Tú me Gloria a llamas, Jesús. Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, maravilloso Dios. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Aunque sea por caminos cenagosos, yo iré, Señor, yo iré. Aunque sea por caminos cenagosos, yo iré, Señor, yo iré. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime a dónde tengo que ir. Aunque sea por caminos cenagosos, yo iré,
Gloria a Jesús. Ismael. Gloria a Dios. Santo, Dios santo. Dios bendiga a mi hermana. Amén. ¿Quién está gozando? Aleluya. Nós te seguir com especial com a hermana Jacqueline Camelia. E ahora a hermana Paul Cinta. Gloria a Jesús. ¿Y quién vive? Gloria a Jesús. Dios es grande y Dios es maravilloso. Y hace tanto tiempo el Señor compró una iglesia, amén. Gloria a Jesús. Y Él la compró con un precio de sangre. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias, Señor. Alabanza. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinto solo como yo, que no se divida como suele a veces, buscando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero la gloria, que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está esa iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo
Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gracias, Señor, aleluya. Así sea, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios bendición a hermana Jacqueline para el precioso y alabanza. Nós te seguir adorando a Deus, aleluia. Você está muito quieto esta manhã aqui, adorando a Deus. Lá está na sonho, aleluia. Nós te seguir com o representante do país, com a hermana Wendy. Seguir adorando a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Precioso Deus, aleluia. Glória a Deus. Dios bendición a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. Gloria a Dios. A ver, me vai dar uma apresentação. De maneira sempre, mi hermana sabe que dentro do serviço missionário nós está apresentando uma isla ou país que está guardando missionário ou uma pessoa para ir predicar a palavra de Deus. Amém? E a ver, então, me quero apresentar a isla de Saint Martin. Glória a Deus. Saint Martin é uma isla, está situada em la Mar Caribe. Amém? E nós estamos mirando Saint Martin. Essa aqui está Venezuela, e na Bonaire, Corsou, Aruba, e República Dominicana. Glória a Deus. República Dominicana e Haiti está aqui não. Essa aqui está Puerto Rico, amém? Essa aqui está a isla de Saint Martin, amém? Saint Martin forma parte da isla Lambés. Antes que essa aqui, Saint Martin estava forma parte da isla assim chama Antillas Holandês, pero foi 10 de outubro de 2010, junto com Bonaire e Saba, Saint Martin abira isla autônomo do reino holandês, que está sendo chamada isla Lambés. Amém? Saint Martin está partido em duas partes, a parte francês e a parte holandês, e cada da parte aqui tem sua própria bandeira. Amém? 60% da totalidade da isla está a parte francês e sobra 40% está a parte holandês, que está mais ou menos 37 km². Glória a Deus. A capital de Saint Martin está chama Philipsburg. Glória a Deus. Philipsburg, essa aqui também é a parte da capital. E a capital está bastante grande. Amém? Glória a Deus. A moneda que está usada em Saint Martin está chama florim antillano, que o Bonaire também estava antes. E na parte francesa, não usa euro. Pero na ambas partes está possível para usar dólar americano também. Amém? Essa aqui está a população total de duas partes. Esta aplicação live. Cada dia que uma pessoa morre ou uma pessoa registrar, a hora que eu registrar em programa, esta cambia a mesura. Amém? Na parte holandesa, nós estamos mirando que tem 42.464 pessoas, habitantes, e na parte francesa tem 38.105 habitantes. Amém? Essa aqui está a nação que tem repartida em inteira isla.
parte más grande, 64.7% ta holandés, pues persona nativamente de St. Martin Mes, 6.9% ta de Haití, 5.8% ta de República Dominicana, 5.5% ta jamaiquino, 3.9% ta de Guyana, esta repartir Guyana inglés y Guyana francés, 3% ta de Dominica, e sobra 10.2% não está registrado aqui na Xonanta. Isso aqui está de parte holandês, amém? O seguinte está é parte francês. 62.0% está é pessoa de Haiti, St. Martin Mes, 18% está de Haiti. Aqui é parte francês, como não está papel francês, botar aí hopi haitiano não, hopi francês não, que men, é completa isla de St. Martin, tem hopi pessoa não está papel francês, isso aqui está algo hopi importante para o humano também de Haiti sa, que isso não tem carga de coração, tem hopi haitiano, tem hopi francês, isso não está dominar francês na St. Martin, amém? 8% está de República Dominicana, 8% está de Europa e América, a partir de 2, e sobra por 4% na nossa de nação, amém? Nós seguindo, isso aqui é traje cultural, mas o romano pode mirar por baixo algo, é traje cultural de parte holandês de St. Martin, e a seguinte é parte francês, esta parte tiki na cultura de Holanda com Europa, tal qual não está visto antes aí não, amém? O seguinte está, essa aqui é polícia não traje não uniforme de parte holandês, na parte francês, essa aqui é parte não está é uma palavra francês, como gendarmerie, algo assim, né? E, oui. E o seguinte, nós podemos mirar a bandeira e escudo de parte holandês, amém? Se meu irmão pagatino, tem a bandeira, tem slogan, dicho, sempre progredians, que significa sempre progressando, amém? Mas não está confia hope de na própria força, não está confia hope de na mesma capacidade para fazer coisas, e também sei, palavra está dizendo assim, nós somos confiar de nossa própria força. Sempre nós temos que confiar, poner nossa força no Senhor, porque nossa força está bem de amém? Pero não está confiar hope de na própria força, de na próprio progresso, não. E é isla hope idolatra, amém? Não tem hope idolatria na St. Martin, hope voodoo, coisa não, hope malo que está passando, fiesta não pagano. Coisa não está agradar a Deus, amém? E não está bisa que sempre não está progressando, pero ora buting coisa aqui Deus não está agradar a Deus. Tá percebe tá mira, ora que você quer que você confiar em sua própria força, coisa não tá bem é devorador e tá quita tudo o qual que segundo a própria força, sem Deus a progressar em Deus, amém? Fiesta não pagano, meu irmão, mas por mira mim me será assim, algo que é portrait, passou esta vista hopi, nanta hopi, nanta mostrando a curva demasiado hopi, mas vista, pues mim será assim, algo que é portrait. E para a palavra de Deus está vista em Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amém? Anta confia na própria força e tá pensando, você mira que o coisa não tá passa e não passou não tá viva sem Deus, não tá progressar sem Deus. Pensei tem hopi é devorador tá bem, tem hopi coisa não tá passa maneira orcan tá destruir, não acaba restaurar a isla depois par de tempo, pessoa não acaba construir na casa depois de orcan. Também outro orcão volve a destruir tudo o qual que não a construir a trobe com a própria força, amém? Pero se nós construir em Deus, nós o progresso está dura para sempre, amém? Tudo o qual que nós construir em Deus está para sempre, amém? Glória a Deus. Se nós podemos mirar par de vista de destruição de o qual que não está progressando com a própria força, amém?
Glória a Deus. Saint Martin está uma isla, meu irmão, saco, nós aí que dentro acaba, e a palavra de Deus está bisa em Josué 1:3, tudo lo que nos planta de pia pisa, já ela entrega-nos caba, amém? Pois nós está proclamado em cada uno, em cada vigília, nós está pondo a isla aqui dentro, como petição general, amém? Que nós temos que seguir clamar para Isla de Saint Martin e seguir reclamar Saint Martin para o reino de cielo, amém? Seguir reclamar é promessa aqui que tudo o qual que nos planta de pia pisa, já ela entrega-nos cada maneira ela prometeu na Moisés, amém? Glória a Deus, aleluia. Apocalipsis 3, 7 e 8 está bisa que é um santo, que é verdadeiro, que é llave de David, que é abre e não rende por cera, e está cera com nenhum rende por abre, está bisa aqui. Me conhece bo obra não, mira, me está pone bo dilante, porta abrir com nenhum rende por cera, amém? E Deus ainda tem llave aqui está para está guardando missionário, está guardando um coração disposto para vai e seguir essa obra na Saint Martin, amém? Tem rumang aqui dentro, que está disposto para vai, é um que está sentindo carga, para vai e sair de Saint Martin e seguir proclamar a palavra de Deus. Deus está buscando um coração missionário, amém? Vida missionário para vai e seguir essa obra aí na Saint Martin, amém? Deus siga bendicionar minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está disposto para se mate? Aleluia, glória a Deus. Bueno, me senti medo, solamente abrir o coração. Aleluia. Assim, abrir o coração, Deus está vai mostrar como está vai assim trabalho. Porque eu tinha não medo de glenta de país não. Ou me não pôr papia, me não sai lenga, me não pôr papia inglês, me não pôr papia francês. Deus está vai mostrar como assim trabalho. Solamente abrir o coração esta manhã. Aleluia. Não se siga com o segundo e cantica com a irmã Jacqueline e grupo de damas. Aleluya. Sigue ahora por Dios. Ahora sí, ahora sí. Gloria a Jesús. Esta peditura en Jerena, pasa adelante. Gloria a Jesús. Preparamos mejor ofrenda, ton ofrenda misionera, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú lo cual te recoges por ofrenda misionero, está para ayudar a tu misionero que ha salido a fome. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Grande y maravilloso vota Jehová. Padre amado, llega el momento de ofrenda, mi gran Señor. Recibí aquí de manera un olor grato de tu presencia, Padre amado. Y también ofrenda a misionero, Padre amado. Para tu resunan, Padre, usted sale allá afuera, mi gran Señor. Y lleva tu palabra rond el mundo aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Allá yo lo tengo en la cartera. Yo dejé también. En la cartera. Yo lo llevo cuando vaya. Rebosa. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Así quiero predicar, así quiero predicar, así quiero predicar, así quiero predicar. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder. Así quiero predicar, así quiero predicar, así quiero predicar, así quiero predicar. Predicar, predicar, predicar quiero yo, con unción, con unción, con unción quiero yo. Predicar, predicar, predicar quiero yo, con unción, con unción, con unción quiero yo. Rebosa mi copa, Señor, con la unción de tu poder.
Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Gloria a Dios, aleluya. Siembra la palabra, Gloria a Dios. déjala crecer, Gloria. amén, dice la palabra. Gloria a Dios, Gloria a Dios. déjala crecer, Gloria pero a Dios. sobre todo deja crecer ese avivamiento en ti, amén. Amén. Porque pareciera que estamos un poquito muertos, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Bendito Dios. Glória a Deus, aleluia. Segui adorabo Deus esta manhã aqui. Passou bosota o piqueto de silbiche de missioneiro, aleluia. Nós se seguir com ele, predicador, com alma no Axel. Segui adorabo Deus, aleluia. Alabanza al Señor. Dios bendiga a vida humana. Quem está viva? E na seu nome. Bom vir de casa de Deus, amém. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós temos 3 visitantes de nós. Nós que prometia para nós se chama bom vir na amém. Amém. E sum promete, seu nome está Shirley Vorgelenang. E de 2 está Monty Van Heffi. E de 3 está Pamela Chirilos. Quanto chamam bom vir na amém? Alabanza al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Deus. Você está bom em casa de Deus um dia mais. E porta sempre está rancho abrir. Enquanto que tem serviço para você seguir bem, bem escutar, bem receber, bem gostar de Deus sua presença junto conosco. Aleluia. Alabanza al Senhor. A Umeita nós está contente um dia mais para nós portar junto conosco. For de dia não passar. Amém. Junto conosco for de Venezuela, nosso reverente, nosso irmão, aleluia, Julio Fernandes, for de Venezuela. A Umeita aí tem que Deus está bem bendicionado para meio de dia, amém? Pois o coração não está rancho abrir, cava, me está querendo, me está seguro, para receber. E se ainda o coração não está abrir, ainda tem oportunidade para você dizer, Senhor, até me aqui, papia comigo, para meio de servidor, aleluia. Junto conosco, amém, está o irmão pastor Julio Fernandes, disposição de palavra de Deus. Aleluia. Gloria a Dios. Denle el aplauso al Cristo de la gloria. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Levante la mano el que está contento. Dios les bendiga a todos. Pueden ponerse cómodos, pueden sentarse. En esta preciosa mañana quiero saludar al reverendo George, a su esposa, pastores de esta hermosa iglesia. Quiero saludar también a cada líder de esta iglesia, a cada hermano y muy especialmente a la visita. Ustedes son nuestros invitados especiales. Y nos sentimos contentos de tenerlos acá en medio nuestro. ¿Cuántos se sienten contentos? Gloria al nombre de Jesús. Quiero saludar a los hermanos y amigos que están a través de la internet. Que Dios les bendiga grandemente. Y reciban saludos de mi amada esposa, de mis hijos y de la iglesia que por la misericordia de Dios pastoreamos en Venezuela. La iglesia más linda del mundo. Sí, porque es que para cada pastor, la iglesia que pastorea es la más linda. Como para cada esposo, su esposa es la más linda también. A Dios la gloria. Quiero entonar en esta mañana 2 temas.
Amén. Quiero entonar el primer tema, por siempre. Vamos a esperar que los músicos se pongan de acuerdo. Premier thème qui dit pour tout temps. A Dios la gloria. Aleluya. Usted levante la mano y alabe a Dios. Aleluya. Saludo también a mi amigo Yuni y a mi paisana. Un poquito más de volumen. Hoy proclamamos a Cristo que resucitó. Cordero Santo, omnipotente, Hijo de Dios. Hoy proclamamos a Cristo que resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Dios. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Dios. Él vive. Y está en este culto misionero. Y nos va a bendecir en esta mañana. Ya nos está bendiciendo. Que resucitó. Cordero Santo, omnipotente, Hijo de Dios. Hoy proclamamos a Cristo que resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Dios. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás,
reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti, para adorarte, oh Dios. Por siempre tú estarás, por siempre tú estarás, reinando en majestad, reinando en majestad. Venimos ante ti, venimos ante ti. Dele el aplauso al Cristo de la gloria y a su nombre. El siguiente tema, como ya les dije, lo compuso un dominicano. Y yo tenía muchas ganas de algún día conocerlo y poder estrechar su mano, porque este himno me ha dado bendiciones tremendas. En Venezuela es muy conocido. La gente me invita solo para que le escuchar este himno. El autor de este himno se llamaba Wilson Díaz. El año pasado se murió y está en el cielo. Creo que allá en el cielo me está diciendo, allá te esperaré. Quiero cantar Yo te esperaré. Pero quiero que le den un poquitico más de volumen, un poquitico. ¿Cuántos le esperan? ¿Y cuántos se van con él? Puede venir hoy. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Hace mucho tiempo que te fuiste lejos, hace mucho tiempo y no has vuelto más. Y muchos se ríen porque yo te espero. Se burlan si digo que tú volverás. Pero estoy seguro, a pesar del tiempo, que a tu fiel promesa no fallarás. Y tal como dijiste, en breve vuelvo, yo estoy seguro que tú volverás. Y tal como dijiste, en breve vuelvo, yo estoy seguro que tú volverás. Dígalo conmigo. Y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré. Levanta tu mano y alábale. De que viene, viene y nadie lo detiene. Y nos vamos con él. Aleluya. Hace mucho tiempo que te fuiste lejos, hace mucho, pero sé que volverás en cualquier momento a buscar tu pueblo, y al cielo contigo tú le llevarás. Lo de tu regreso, lo único que siento, muchos en la tierra se quedarán, sintiendo la pena de no ir al cielo. Buscarán
tu rostro y no lo hallarán. Sintiendo la pena de no ir al cielo, buscarán tu rostro y no lo hallarán. Y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día, yo te esperaré. Y yo te esperaré, yo te esperaré, Señor, yo te esperaré, Jesús, yo te esperaré. Si otros se vuelven, no quieren esperarte, yo te esperaré, Señor, no importa cuánto tarde, y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día, yo te esperaré. Dale el aplauso al Cristo de la gloria. Él vive. Hermano, ya hoy predicando y nos vamos. Yo salgo con el pastor Yor Aruba y mi hijo sale hacia Curazao y mañana sale hacia Caracas. Él se va a preparar su matrimonio, ya que el 9 de noviembre, si Dios lo permite, se va a casar con una hermosa joven que Dios le regaló en un pueblo venezolano. ¿Cuántos envían saludo a Aruba? ¿Cuántos envían saludo a Venezuela? Quiero agradecer a los pastores y a cada uno de los hermanos de este lugar que durante la estadía de este muchacho acá le tendieron su mano desinteresada. Que sepa Dios pagarles a todos, hermanos, y Dios les recompense a cada uno de ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Quiero que usted se ponga en pie en esta preciosa hora y vayamos al libro de Romanos. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema aprendiendo a ver lo que Dios ve. Entonces le dan la gloria a Dios y a su nombre. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. Nous prenons les paroles de nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. Jean ça écrit dans le livre là. Moi faire retourner les ancêtres moun en pile nation. Oui, Abraham c'est papa nous toutes devant bon Dieu. L'idée met de confiance li dans bon Dieu qui fait moun mourir lever vivant encore dans bon Dieu qui crée toute bagaille qui pat là. Está largo, ¿no? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Mira, cuando vamos a ministrar tu palabra, Señor, háblale a mi vida. Quiero salir de este lugar ministrado por tu palabra. Yo vine a este lugar
para que tú me ministres, para que tú me hables, para que tú trates conmigo. Necesitamos una palabra tuya en esta mañana, Dios del cielo. Oh, en el nombre de Jesús, toma, Dios mío, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, toma nuestras emociones, toma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, lo ponemos en tus manos y nos declaramos a oír tu palabra. Echamos por fuera toda distracción, Padre querido, que nos impida escuchar tu palabra, y nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse cómodo. Aprendiendo a ver lo que Dios ve. No todo el mundo aprende a ver lo que Dios ve. Mire, si viéramos lo que Dios ve, no nos turbáramos, no nos desanimáramos. Si los creyentes aprendieran a ver lo que Dios ve, no se descarriarían nunca, hermano. Porque cuando usted ve lo que Dios ve, a usted la prueba no lo turba. A usted la prueba, hermano, no lo mueve. Cuando usted aprende a ver lo que Dios ve, usted camina contento, usted camina en victoria. Usted camina en confianza. Usted camina en bendición. Cuando usted y yo aprendemos a ver lo que Dios ve, las pruebas se ven pequeñas. Los problemas se ven pequeños. Se ven insignificantes. Mira lo que dice Pablo. Dios llama las cosas que no son como que fuese. Mira, hay muchos venezolanos que están hablando mal de Venezuela. Hay muchos venezolanos que vienen a otras naciones a dar lástima. ¿Sí? Y vienen a otra nación y exponen su situación como para que la gente los ayude. Mire, yo recuerdo hace 2 años en Aruba, los hermanos me estaban esperando, preocupados. Ellos pensaban que del avión se iba a bajar un esqueleto. Y cuando ellos me vieron un poco cachetón, poco gordito, porque recuerdo que se lo dije en la campaña, yo era más flaco que un suspiro de culebra. Lo que hoy usted ve es porque Dios del cielo un día me agarró y me hizo la tonería y pintura completa. Levanta tu mano y alaba. Entonces cuando ellos me ven y dicen, pastor, pero usted se ve bien, yo le dije que estoy bien. No, pero es que Venezuela está en crisis. Sí, Venezuela está en crisis, pero yo estoy en Cristo. A su nombre sea la gloria. Y cuando uno está en Cristo, es diferente. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos me preguntaron, pastor, pero usted está comiendo bien. Sí, estoy comiendo bien. Porque tengo un Dios maravilloso que no le para las crisis. Porque en el cielo no hay crisis. Tenemos un Dios que provee, que suple, que está pendiente de nosotros y que quiere que nosotros veamos lo que Él ve. A Dios la gloria. Pero hay muchos cristianos que no ven lo que Dios ve. ¿Y sabe por qué no ven lo que Dios ve? Porque no le buscan, porque no oran, porque no ayunan, porque no vigilan, porque no tienen una vida de intimidad con Dios. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Él vive.
Aprendiendo a ver lo que Dios ve. Apprendre ouais ça bon Dieu ouais. Mire, cuando usted ve muerte, Dios ve vida. Regardez là que ouais la mort, bon Dieu ouais. Cuando usted ve enfermedad, Dios ve salud. Là ouais maladie, bon Dieu ouais. Cuando usted ve escasez, Dios ve abundancia. Là bon Dieu ouais en pile abondance. Miren, aquel monte, los apóstoles que vieron. Regardez dans monde là côté que apôtre ouais. Vieron 5 panes. Yo te ouais 5 pains y 3 peces. 3 poissons. Eso fue lo que vieron. Esa de ouais. Y uno de ellos, cuando Cristo dijo, cuando ellos le dicen hay 5 panes y 3 peces, Cristo les da la orden, denle de comer. Uno de ellos, que era muy matemático, dijo 300 denarios no alcanzaría, porque él estaba viendo un problema. Él estaba viendo una multitud y estaba viendo 5 panes y 3 peces. Pero el Cristo que yo predico estaba viendo la oportunidad de mostrarle a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, mostrarle su gloria. Bendito el nombre del Señor. Y los mandó a sentar, y con 5 panes y 3 peces les dio comida a 5,000 hombres. A Dios la gloria. A Dios la alabanza. Por eso repito que cuando usted ve lo que Dios quiere que usted vea, usted no se turba. Usted no anda por allí dándose mala vida. Mire, usted puede tener problemas. Usted puede estar en una situación muy difícil. Pero cuando usted ve lo que Dios ve, usted anda con su cara levantada, sabiendo que en cualquier momento la gloria de Dios se va a derramar. La gloria de Dios se va a manifestar en favor de usted, porque usted es un hijo de Dios. Levanta tu mano y alábale. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También dice la Biblia que por fe nosotros andamos, no por vista. Y cuando usted anda por fe, usted está viendo lo que Dios ve. Pero cuando usted anda por vista, usted siempre andará derrotado. Usted siempre andará frustrado. Usted siempre andará cabizbajo. Porque cualquier problema lo va a desorientar. Cualquier problema lo va a desubicar. Mire lo que le pasó a Agar. Agar, ustedes la conocen, mujer de Abraham, por un error que Sara y Abraham cometieron. Abraham se llega a Sara, y Abraham se llega a Agar, y la embaraza. Y Agar da a luz un hijo llamado Ismael. Y dice la Biblia que cuando ella se vio embarazada, se burlaba de su señora. Luego Sara tiene un hijo menor que Ismael. Y entonces Agar e Ismael le hacían la guerra a Sara y a Isaac. Y Abraham tiene que tomar la determinación, dirigido por Dios, de despedirlos. Agar se va con Ismael, y resulta que camino al desierto se le acaba el agua. Y el niño comienza a llorar de sed. ¿Qué hizo Agar? Agar lo puso y se alejó a un tiro de arco.
de flecha. Porque ella decía, no quiero ver cuando el muchacho se muera. Que estaba viendo a Agar, estaba viendo muerte. El problema la turbó. El problema la desorientó. El problema la desubicó. Y hay muchos cristianos que están desubicados. Hay muchos cristianos que están desorientados, que están turbados, porque no andan por fe, andan por vista. Y cuando usted anda por vista, usted corre peligro. ¿Por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es especialista creando espejismo. Satanás, que el Señor lo reprenda, pone a la gente a ver lo que no es. Pero mire qué diferente es Dios. Que lo que no es, lo llama como que fuera. Y Agar estaba esperando que su hijo se muriera. Pero la Biblia dice que Dios oyó el llanto del muchacho y le dijo a Agar, levanta al muchacho, he oído su voz. Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios le abrió los ojos y ella vio una fuente. No fue que Dios puso la fuente. No, la fuente estaba ahí, pero ella no la veía porque estaba turbada, estaba frustrada, estaba atormentada. Alábale que Él vive. Yo no sé cómo estás tú hoy. A lo mejor no estás viendo la fuente, pero la fuente está al lado tuyo. Solo tienes que empezar a ver lo que Dios quiere que tú veas. Aleluya. La fuente siempre estuvo ahí, pero ella no la veía porque estaba turbada. Andaba por vista. Cuando uno anda por vista, tropieza. Cuando uno anda por vista, se equivoca. ¿Cuánta gente no se ha casado mal? Porque se dejan guiar por la vista. Y esta vista es engañosa. Pero cuando usted ve lo que Dios ve, a lo mejor la persona no es bonita por fuera, pero usted ve la belleza interna. Usted cuando ve lo que Dios ve, usted no anda buscando figuras. Usted le dice a Dios, escógela, escógelo. Y Dios escoge el ideal. La ideal. ¡Qué tremendo! Mire, le voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo negativo y el ejemplo positivo. Viendo por vista y viendo por fe. Cuando mandaron a inspeccionar Jericó, los 10 espías o los 2 espías regresan. A Dios la gloria. Maravilloso tu nombre. Precioso Jesús. ¿Quién es el que vive? Cuando ellos regresan, la Biblia dice que 10 espías dijeron, la tierra es tierra de gigantes. Y nosotros parecíamos langostas. O sea, en otras palabras, parecíamos insectos. Mire cómo ellos vieron al enemigo. Lo vieron como gigante.
Y ellos se vieron yo même yo weyo como insectos. tant que insecte. Pero luego Mais plus loin, le tocó el turno c'était tout payo. a Josué y Caleb, Josué à Caleb. que andaban por Il fe. t'a marché par la foi. Y cuando a ellos dos le preguntan, Et puis là, yo même yo pose une question. Josué y Caleb dicen, Josué et Caleb dit, su amparo eh bien, los ha abandonado. alléluia. Su Dios Bon Dieu, hein, los ha dejado. il quitte yo. Y con nosotros Mais avec nous, está el Dios Jehová, el fuerte y el poderoso. Y a esos gigantes nos los vamos a comer como el que se come el pan. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dale el aplauso al Cristo de la le gloria. Seigneur de la gloire. El que estaba viendo por vista Ça que t'as regardé pour Dieu. vio los gigantes y se vieron ellos como insectos. Pero los que estaban viendo por fe y estaban viendo lo que Dios quiere que vean, vieron los gigantes, pero los vieron como un trozo de pan. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Levanta tu mano y alábale. Loué bon Dieu. Cristo vive. Jésus vivant. No sé a quién le está hablando Dios en esta Je mañana. reconnais que bon Dieu a parlé matin. Pero yo creo que en esta mañana Dios está tratando con vidas. Et bon Dieu a traité matin avec un film. Yo creo que en esta mañana vamos a salir de acá Et bon, et matin, on sorti là. sintiéndonos invencibles. On a senti nous invisibles. Vamos a salir de este lugar Nous sorti de la place là. viendo ese problema que usted trajo Pendant qu'on a regardé les problèmes que vous avez là. insignificante, Signifie rien. Qui pas signifie rien. viéndolo muy pequeño. Regardez-les petit. Maravilloso el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Qui belle c'est Seigneur Noir. Aprendiendo a ver Apprendre à voir. lo que Dios quiere Ça que bon Dieu voulait. que veamos. Pour nous voir. Mire, hay un hombre llamado Mefibosé. Regardez, il y a un homme qui était le Mephibosheth. Mefibosé, desde que nació, más adelante después de su nacimiento, Mephibosheth depuis le fait. lo agarró la tragedia. Alguien iba huyendo con él de niño y se le cayó y quedó paralítico. Et un monde a couru ensemble avec lui de tout petit, il tombait et puis il est paralysé. Y Mefibosé Mephibosheth, fue a tener a tierra de Lodebar, il était gagné terre de bar. a la casa de Marquís. Dans caille Marquis. Lodebar L'eau de bar. significa Veut dire basurero, fatra. basura, Boîte fatra. inmundicia. Immonde. Es posible C'est possible que Lodebar que l'eau de bar, era el lugar c'était un côté. donde todo el mundo Pour que tout le monde botaba la basura. était capable de jeter fatra. Allí estaba C'est Mefibosé. là Mephibosheth était. Pero un día Mais un jour, Dios se acordó de bon Dieu Mefibosé songeait Mephibosheth. y el rey David Roi David, lo mandó a llamar. livré les messieurs. Pero hermanos, Mes frères, mes cuando van a llamar a Mefibosé Pendant que tu vas le Mephibosheth, y se lo presentan al rey, et puis il présentait devant roi. ¿sabe cómo se veía Mefibosé? Vous connaissez comment était Mephibosheth? Él se veía Il était ouais, como un perro tant qu'un chien, muerto. un chien qui mourit. Ni siquiera como un perro vivo. C'est même tant qu'un chien qui vivant. Ojalá y se hubiera visto como un perro vivo. Plutôt qu'il était ouais, tant qu'un chien vivant. Porque la Biblia Parce que dice la Bible dit, que más vale perro vivo et puis mal que chien, que león muerto. que un chien qui mourit. Pero un perro muerto Mais un chien mourit, no sirve para il pas nada. vaut rien. Y Mefibosé Mephibosheth, le dice al il rey, dit ouais, tu siervo ouais, dit es serviteur un là. perro Serviteur muerto. là, c'est un chien mouri. Hay gente en la iglesia Il y a des gens dans l'église que se ven como un perro muerto. qui gardent tête tant qu'un chien mourit. Hay gente en la Il y a des iglesia gens dans l'église, que se cree un gusano. yo tant que Hay gente en la il y a des iglesia gens dans l'église, que creen que no tienen yo valor. crois que yo pas de valeur. Hay gente en la Il y a des iglesia gens dans l'église que se menosprecian ellos qui mismos. méprisent tête yo. Mefibosé Mephibosheth, se menospreciaba al il mismo. méprisait tête lui. Y cuando el rey lo mandó a llamar, Pendant qu'on a envoyé le monsieur, dijo, soy un perro il dit muerto. moi c'est un chien mort. Pero el rey le dijo, Mais ouais dit lui, tú no eres ningún perro ou pas muerto. aucun chien mort. Tú hoy te vas conmigo. Je dis à ou aller Porque a avec. partir de Depuis hoy, jeudi, tú te vas a sentar en mi ou mesa. pas le chita devant A table. partir de hoy, tú vas a vestir mi ropa. A partir de hoy, tú vas a comer mi comida. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Levanta tu mano y alábale. Loué bon Dieu. Y hermano, usted es real
real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. Usted es el tesoro de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es la niña de los ojos de Dios. Yo no sé si esto te causa alegría, pero ya a mí me causa alegría, hermano. Cuando Dios dice que el que me toca a mí es como el que tocara a la niña de sus ojos. Levanta tu mano y alábale. A Dios la gloria. Pero vamos a seguir dando ejemplos. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 44, encontramos la historia de Elías en medio de una gran sequía. Aleluya. Elías le dice a su criado: sal fuera y dime qué ves. El criado salió y le dijo nada. Primera de Reyes 18:44. Por allí está la lectura. Por segunda vez le dice sal y él sale y dice no hay nada. Y por tercera vez vuelve a salir y cuando regresa le dice: ve una pequeña nube como el tamaño de una mano. Eso era lo que estaba viendo el criado. Una pequeña nube insignificante. Pero cuando él le dice a Elías que vio una pequeña nube, Elías le da una orden, porque Elías está viendo lo que Dios ve. Y Elías le dice: ve y dile acá que unja su carro, porque lo va a agarrar la lluvia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque lo que viene es un gran aguacero. El criado veía una pequeña nube, pero Elías estaba viendo una gran lluvia. Y aunque mucha gente está viendo en Venezuela una pequeña nube, para mí es suficiente. Yo veo que Venezuela se va a levantar. Yo veo que Venezuela va a volver a brillar. Yo veo que Venezuela va a ser libre. Pronto. Más pronto de lo que la gente cree y espera. A su nombre gloria. A su nombre la alabanza. Cristo vive. En Primera de Reyes, capítulo 17, vuelve a salir Elías. Pero esta vez lo encontramos en el arroyo de Querí. En ese arroyo sucedía algo muy especial. Allí no había automercados. Allí no había supermarket. No había. Ahí no había nada de eso, hermano. Pero la Biblia me dice a mí que todos los días llegaban dos cuervos, dos parras. Aleluya. Uno traía una torta y el otro un pedazo de carne. Elías no necesitaba soda. Ahí estaba el arroyo. Agua de manantial, fresca, frita. Y todos los días Elías comía arepa con carne. Yo no sé quién la cocinaba. No sé dónde las conseguían. Pero la Biblia me dice que estos dos animales estuvieron alimentando al profeta durante un tiempo. Y un día se secó el arroyo.
Y cuando el arroyo se secó, Elías no se preocupó, porque Elías estaba viendo lo que Dios ve. Y cuando Dios permite que el arroyo se nos seque, nosotros no salimos por allí alarmados. Nosotros nos vamos a la rodilla. Nosotros nos vamos a la cámara secreta. Y en la cámara secreta le hablamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos no se tarda en respondernos. Levanta tu mano y alaba a su nombre y gloria. Cristo vive. Cuando el arroyo se secó, Elías tenía el oído atento y escuchó la voz de Dios que le dijo a Elías: levántate y vete a Sarepta, porque allí le he dado orden a una viuda pobre, no una viuda rica. Porque si hubiera sido una viuda rica, le hubiera quitado la gloria a Dios. Dios le dice: ve, porque le he dado orden a una viuda pobre para que te dé de comida. Y Elías corrió y se fue a Sarepta. Y allá llegó a la casa de la viuda pobre. Y allí en el patio se puso a descansar. Y cuando la viuda salió, Elías no la conocía. Era primera vez que se veían. Elías le dice: señora, regáleme un poquito de agua. Y cuando la viuda va a buscar el agua, Elías la llama y le dice: mire, tráigame la agüita, pero tráigame una arepita también. Tráigame un pan. Y la viuda se lo queda mirando y le dice: señor, ahí sí es verdad que no te puedo complacer, porque lo que tengo, mire lo que estaba viendo la viuda. Ella dijo: lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahora mismo salí a recoger estas leñas para hacer 2 arepas, una para mi hijo, una para mí, y luego echarnos a morir. Eso era lo que estaba viendo la viuda. Yo no sé si usted tiene un poquito de aceite y un poquito de harina y está aquí en el culto pensando que va a comer. Y a lo mejor estás angustiado. Y a lo mejor estás preocupado. Pero si en esta mañana comienzas a andar por fe y a ver lo que Dios quiere que tú veas, créelo, que ni tú ni tus hijos pasarán hambre. Porque la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Levanta tu mano y alábale. Su nombre es gloria. Y cuando la viuda le dice que se va a comer la arepa, ella y su hijo, y se van a echar a morir, Elías le dice: mujer, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero, porque por palabra de Dios te digo que si lo haces así, la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y como ella no tenía nada que perder, decidió creer en la palabra de aquel hombre y fue y le hizo su arepa. Y la Biblia dice que la harina no menguó ni el aceite escaseó hasta que Dios derramó su gloria nuevamente sobre el pueblo de Israel. A Dios la gloria. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú has
aprendes a caminar por fe, vas a caminar en lo sobrenatural. A su nombre sea la gloria. A su nombre la alabanza. Aleluya. En Segunda de Reyes, en el capítulo 18, perdón, Segunda de Reyes capítulo 6. A Dios la gloria. En el capítulo 6, la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que el rey de Siria estaba molesto y reunió a todo el pueblo y les dijo, entre nosotros hay un delator, un chismoso, hay alguien que le lleva el cuento a la gente de Israel. Porque cuando yo digo, vamos a poner la emboscada en tal lugar, Israel se va por otro lugar. Y cuando digo, vamos a ponerla en este lugar, entonces Israel se va al otro lugar. Alguien le dijo, no, rey, no hay chismosos en el pueblo. Lo que pasa es que en Israel hay un hombre llamado Eliseo. Y lo que tú hablas en tu cámara más secreta, Dios se lo revela a él. Entonces el rey pensó que era fácil. Dijo, la cosa está fácil. Vamos a ir y vamos a tomar preso a Eliseo. Vamos a matar a Eliseo. Hermano, y para agarrar a Eliseo se fue este rey con una multitud de soldados. Y la Biblia dice que rodearon a Eliseo. La casita de Eliseo la rodearon. Terrible. Eliseo estaba orando. Eliseo estaba tranquilo. Pero su criado salió al patio. Y cuando salió, vio que la casa estaba rodeada por los soldados enemigos. Y comenzó a temblar. Como tiemblan los cristianos que no confían en Dios, que no esperan en Dios, que no dependen de Dios. Y él salió corriendo y despertó a Eliseo y le dijo, Padre mío, perecemos, nos vamos a morir hoy. Y Eliseo se levantó tranquilo. Y dice la Biblia que él trajo a Eliseo y le dijo, mira, Padre mío. Y Eliseo se quedó viendo a la gente, pero él no vio que Eliseo se turbó, tampoco lo vio asustado. Eliseo estaba tranquilo. Mientras el muchacho temblaba, Eliseo tranquilo. Y el Padre mío, mira, Padre mío. Y entonces Eliseo le dijo, muchacho, tú no ves que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el muchacho no veía nada y seguía asustado. Y Eliseo tuvo que orar y decir, Dios mío, ábrele los ojos a este muchacho. Y yo sé que en esta mañana Dios está abriendo ojos. Yo sé que en esta mañana Dios está abriendo vista espiritual. Vamos a ver el panorama con vista espiritual, con sentido espiritual. Levanta tu mano y alábale. Y cuando Eliseo oró, dice la Biblia que los ojos de Yexi fueron abiertos y vio, hermano, alrededor de ese ejército un ejército más grande de carros de fuego y gente de a caballo. ¿Cuánto le das la gloria a Dios? Yo no sé si tú lo crees, pero alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tus hijos, alrededor de tu vehículo, alrededor de tu compañía, están los carros de Israel, de fuego y gente de a caballo.
Solo dice la Biblia que sus ángeles están alrededor de nosotros y nos defienden. No le tenga miedo al diablo. Mayor es el que está con usted y el que está conmigo. Su nombre es gloria. Y el criado pudo ver el ejército del Dios del cielo. En otra oportunidad, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, una viuda pobre mira a Eliseo y le dice: Señor, mi esposo murió y lo que me dejó fue deuda. Y hoy viene la gente a la que yo le debo y se van a llevar a mis hijos. Y Eliseo le dice: mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Y le pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Y sabe cuál fue la primera respuesta de ella? Tu sierva nada tiene en casa. Y luego, como que reflexionó y dijo: solo una vasija de aceite. Ella estaba diciendo: ¿qué es eso? Porque cuando tú miras con estos ojos carnales, Dios puede poner tesoros en tus manos y nunca lo vas a valorar. Nunca le vas a dar el valor. Hay gente que está aquí y Dios las está llamando a la obra misionera. Hay gente aquí que Dios les está dando una carga por un país específico. Pero ellos se están viendo incompetentes. Se están viendo inferiores. Tienen complejo de inferioridad. Tienen complejo de incapacidad. Y a veces le dicen a Dios: Señor, yo no sirvo. Mira a fulano, él está mejor que yo. Él está más preparado que yo. Él está más capacitado que yo. Pero déjame decirte algo: que Dios al que llama lo capacita. Bendito el nombre del Señor. Y no es con fulano que Dios quiere tratar, es contigo. Aquella viuda dijo: tu sierva nada tiene, solo una vasija de aceite. Mire, usted agarra un balón de fútbol y me lo da a mí. Me lo da a mí. Y yo lo firmo. Y le digo al pastor George que lo firme también. Y lo subastamos. Hacemos una subasta. Una venta. Y ahí nos morimos. Esperando que nos compre ese balón. Y si no los compran, a lo mejor no nos dan nada. Pero usted agarra un balón de fútbol y se lo lleva a Cristiano Ronaldo. Y lo firma Cristiano Ronaldo. Y lo firma Lionel Messi. Y la gente ve que lo están firmando ellos. Puede ser el balón más barato del mundo. Pero como está firmado por los dos mejores jugadores del mundo, usted lo pone en venta. Y la cola de gente que va a venir a ofrecer será grande. Bueno, créalo. Usted es como ese balón. Pero no en las manos de Messi. Ni en las manos de Ronaldo. Usted está en las manos de Dios. Dios puso su firma en usted. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?
Y eso es lo que le molesta al diablo. Que Dios puso el sello de su Espíritu Santo sobre usted. Que usted tiene un valor incalculable. Así que no te menosprecies. No te sientas inferior a nadie. No te sientas incapaz. Con Dios todo lo podemos. Y cuando la viuda le dijo solo una vasija de aceite, ella estaba viendo una vasija. Pero el profeta le dijo, mujer, ve a tu casa y ve a tus vecinos y pide vasijas vacías, no pocas. Muchas vasijas. Y después enciérrate y ve pasando el aceite de tu vasija a las otras vasijas. Y luego vende, paga, y con lo que te queda vive tú y tu familia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? A su nombre, gloria. Qué lindo es cuando uno ve lo que Dios ve. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. Así que lo poquito que tú tienes en las manos tuyas es poquito. En las manos mías es poquito. En las manos del pastor George es poquito. Pero en las manos de Dios, en las manos de Dios es bastante. Es mucho. En las manos de Dios los talentos se multiplican. En las manos de Dios los dones reverdecen. En las manos de Dios, mire, no hay obstáculo, no hay muralla que nos detenga, no hay problema, no hay circunstancia que nos detenga. Maravilloso el Cristo de la gloria. Por eso es que dice Pablo que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Usted y yo tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como que fuera. Cuando yo llegué a pastorear en la isla de Margarita, Dios comenzó a bendecirme. Y me di cuenta que necesitaba un carro, porque esa isla es muy grande. Tiene más de 500,000 habitantes. Muy inmensa. Pero no tenía dinero. Y comenzamos, mi esposa y yo, y mis hijos, porque somos un equipo espiritual, a orar por un carro. Pero entonces mi esposa y yo, siempre que salíamos, veíamos las Explorer, Ford Explorer y Bauer, y nos llamaba la atención las de color azul. Hermano, comenzamos a orar por una Explorer Eddie Bauer azul. Y mis hijos, mi esposa y yo, y se lo transmitimos a la iglesia. Le dijimos a la iglesia, hermanos, Dios me va a regalar una Explorer, pero necesitamos que usted nos ayude a orar. Teníamos 1 año y medio de pastores allí en la isla, y comenzamos a orar, hermano, por la Explorer. Yo no le decía al Señor, dámela. Yo le decía, gracias, porque ya es mía. Cada vez que oraba por la Explorer, yo le decía al Señor, Señor, gracias. Y a veces hasta la detallaba. Azul, asientos de cuero, aire acondicionado full. ¿Sí?
Así oraba. C'est comme ça, Y le decía, papá, Il a dit, papa, gracias por mi camioneta. merci pour machine, moi. Y no tenía Moi, pas de gueule. ni un bolívar, Pas hermano. de gueule, mais un bolívar. Exagerando un poquito. Moi, t'as fonté- Gloria al nombre del Señor. Pues sí tenía un bolívar, pero estamos exagerando un poquito. Nous t'ai- on t'ai- on t'ai- Hermano, un día estaba haciendo mantenimiento en el templo Et pendant ce temps, nettoyer le temple là. y Dios trató Et conmigo. puis bon Dieu traité avec moi. Y Dios me dijo, Bon Dieu dit moi, no me pidas más. pas demander encore. La camioneta Et machine, está lista. il est déjà prêt. Dios mío. Bon Dieu moi. Hermano, me puse a llorar. Estaba yo solo allí, Moi t'ai pour compte moi là. coleteando el templo. Moi t'ai nettoyé le temple là. Y me puse a llorar. Yo Dios comencé a crier. mío. Ya. Y sí, me decía, ya está listo. Ya, c'est il dit oui, il est prêt. Hermano, y me fui a la casa. Iba bajando Moi aller la caille, hacia la casa y iba más contento que muchacho con juguete nuevo. Moi t'ai allé plus content que un petit monde qui ont joué neuf namel. Y cuando llegué a la casa, Il est venu la caille. mi esposa me vio en la cara. Madame aurait fui moi. Y las esposas lo conocen a uno. Et madame La esposa sabe cuando uno está Il contento connaît qu'il est au y content. sabe cuando uno está Et bravo. qu'il est pas content, qu'il est au A la bravo. esposa no se le puede engañar. Et yo madame pas Y capable. cuando ella me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Il est qu'elle va me demander ça passé. Y le dije, mi amor, Moi dit mon amour. Dios Bon Dieu, ya nos dio il est déjà ban nous la camioneta. machine là. Y ella, Et dame là. como está acostumbrada Et comme il écoute, il écoute. a hablar ese idioma, Pour parler des langages ça. me abrazó, me besó Il embrasse me bon moi. y me dijo, gloria a Il dit moi Dios. gloire à Dieu. Ese día subí al culto, Et jour ça, il service la iglesia, à l'église là. y le dije, hermanos, Moi dit frère, c'est ¿cuántos mieux. están orando por mi Combien on a camioneta? prié pour Y machine los là? hermanos levantaron la mano. Et il les fait mieux. Y yo le dije, no oren más, Moi dit yo pas prier encore. ya está lista. Ya c'est fini. Y ellos voltearon Et yo viré. a la puerta N'importe là. para buscar la Il a camioneta. cherché ouais côté machine là. Y ahí no había Et là, camioneta. yo pas ouais machine. Y yo le dije, no volteen, Moi dit pas virer regarde. todavía no está ahí, Jusqu'où il est pas là. pero viene en camino. Mais il a chemin la vini. Hermanos, Frère, c'est mieux. como a los 15 días, Pendant 15 jours encore. me tocó otra vez limpiar el Moi templo. tourner c'est tout par moi pour me nettoyer. No l'église. éramos muchos, éramos Nous pocos. pas tant pile un petit groupe. Entonces, cuando terminé de limpiar el templo Et bien nous finissons nettoyer le temple là. e iba hacia mi casa, Moi pour aller la caille moi. recibí la llamada de un On amigo. recevoir appel d'un ami. Pastor, ¿cómo está? Pasteur, comment vous De êtes? otro país. De l'autre pays. Y yo le dije, oye, bien. Moi je dis eh bien. Y me dijo, pastor, Il dit pasteur, siento moi senti que a ti te hace falta un carro. ou même ou besoin d'une machine. Y yo le dije, pastor, yo también lo siento. Je dis pasteur, oui, moi-même tout moi senti. Pero no se preocupe, Mais pas inquiétez-vous. porque ya Dios me la dio. Parce que bon Dieu déjà ban moi. ¿Cómo es eso? Y le conté la experiencia. Comment ça fait moi raconter l'expérience là? Y me dijo, bueno, Il dit OK. con razón, À raison, Dios trató bon Dieu traité conmigo esta ensemble mañana. avec moi matin. Y me dijo, Moi dit, ¿cuánto vale esa camioneta? combien de machines ça vaut? Combien En de ese momento Dans le moment ça, costaba il t'écoutait 150,000 bolívares. 150,000 bolivars. Eso era mucha plata. C'était en pile l'argent. Yo le dije un poco apenado. Moi je dis à mon petit Casper, Cuando él me dijo, ¿cuánto vale? là qu'il demandait combien il faut, Yo lo pensé para decírselo. moi j'ai pensé pour te dire. Pero después lo Mais solté. après moi laissé, Lo dejé libre. moi quitter le libre. Le dije, eso cuesta Il dit ça coûtait 150,000 bolívares. 150,000 Me bolivars. dijo, listo. Il dit OK, Consíguete una cuenta bancaria Il dit, besoin- porque ahorita mismo Y puis, también, te voy a poner ese dinero en tu Moi, cuenta deposer la- para su que cuenta compres esa camioneta. Bendito el nombre del Señor. A la semana, el domingo, la semaine dimanche, llegué en mi camioneta a la escuela et puis la dominical. machine m'est arrivée pour l'école du dimanche. Una Explorer azul Ils ont Eddie Bauer bleu, con aire acondicionado Avec air conditionné. full. full, Aire air conditionné. hasta en los neumáticos, hermano. Même neumático. Aleluya. Levanta tu mano y Je alábale. vais aller adorer mon Dieu. Cristo vive. Jésus vivant. Cuando uno aprende Là que on apprendre a llamar las cosas que no son pour le toute bagaille qui passe, como que fueran, c'est à coup que uno está viendo vous t'as regardé lo que Dios ve. ça que bon Dieu ouais. Cuando Jesús Là que Jésus, murió Lázaro, il était Lazare mourir. Marta y María Martha Marie, se pusieron il molestas, était commencé à nuisancer. bravas, molestas Il était nuisancé con el Señor. avec Seigneur. Mire que la palabra dice Car les paroles là dit que cuando Cristo vino, là que Jésus arrivé, la que siempre estaba atareada, ça qui était toujours ensemble que, avec lui, que era Marta, c'était Marthe, salió a il recibirlo. sortit à le recevoir. Pero Mais la espiritual le spirituel, se quedó en su casa. il était la caille. ¿Sabe por qué se quedó en su Vous comprenez casa? ça, spirituel de la caille? Porque estaba molesta. Parce qu'elle était nuisancée. Porque ellos mandaron a buscar al Señor Parce que moi, je chercher mettre là.
Y el Señor no vino. Seigneur pas venu. Y cuando el Señor viene, Dès que Seigneur venu, María, Marie, que era la espiritual, qui était spirituelle là, la que derramó el frasco de ça alabastro, qui était vidé bouteille de parfum, la que en la casa de ellos estaba a los pies de Cristo Ça qui était- escuchándole ça hablar. qui était la caille dans pied avec Christ. Ahora vemos que los papeles se invierten. Marta sale al encuentro de Cristo y María se queda en su casa. Et puis Marie était la Y caille. tuvieron que mandarla a buscar. Il devait chercher. Estaba enojada. Il était en colère. Y cuando ella Dès viene, qu'elle vini, Cristo le repite lo mismo que le dijo a Marta. Jésus-Christ répétait même bagaille de Martha. Ella le dice, Señor, Il dit Seigneur, si hubieses estado acá, si vous êtes là, mi hermano frère non, no se hubiera pas muerto. mourir. En otras palabras, Une autre parole, ¿qué le estaba diciendo? Il t'a dit, Tú tuviste la culpa c'est ou même qui de la muerte la mort de mi hermano. frère non. Y Jesús le dice, Et Jésus dit, María, Marie, no te he dicho moi pas dit ou, que si crees, si vous croyez, ves la gloria de va voir la Dios. gloire bon Dieu. Y la lleva al Et sepulcro. puis il allait hermano. avec lui dans le cimetière. Ellas querían mucho a Lázaro. Et puis il était remis à la sans pile. Y Cristo la lleva al sepulcro. Jésus-Christ allait avec lui, mener dans le cimetière. Y ahí es donde dice la palabra que el Señor lloró, Et parole a dit que le Seigneur a crié. viendo la incredulidad de su pueblo. Pendant ce temps, il a gardé l'incrédulité du peuple là. Pero Cristo le dice al Et Padre, Jésus-Christ dit, Papa, Padre, gracias porque siempre me oyes. Papa, merci parce que toujours t'entends. Y le da una orden a Marta y a María. Il va Marie avec Matt, un l'autre. Quiten la Il piedra. dit, où est roche là? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Marta y María? Ou qui ça qui te réponse, mesdames yo? Señor, Seigneur, yede, il senti déjà. está podrido. Il est pourri déjà. Tiene 4 días Ça de fait muerte. 4 jours depuis le mourir. Lo quería mucho, Moi te voulais l'empile. pero ahora no Me le cuida- muestran el cariño. Mais Kounia, non, il va démontrer. Ellas estaban viendo Il t'a dit, un hombre il t'a regardé un homme de 4 días 4 jours descompuesto, qui décomposé, podrido, qui pourri, en estado dans de mauvais état, de qui descomposición. décomposé. Pero que estaba viendo Cristo, Mais tu as regardé Christ là. la oportunidad Opportunité de mostrarles a todos pour te montrer tout. la gloria del Padre. Gloire papa. Y Cristo le dice, quiten la piedra. Jésus-Christ dit, où est roche là? Y quitaron la Il piedra. va dire, où est roche là? Y Cristo dice, Jésus-Christ dit, Lázaro, Lazare, ven fuera. sorti dehors. ¿Sabe por qué Cristo dijo, Lázaro, ven fuera? Vous comprenez pourquoi ça Jésus dit, Lazare, sorti dehors? ¿Por qué cree el hermano Polanco que Cristo dijo, Lázaro, ven fuera? Pourquoi ça vous pensez qu'il dit Póngase de Lazare, pie y sorti dehors? díganos. Porque ya Dios había hecho la obra. Parce que bon Dieu qui est en fait Hermano travail. Aquilino, ¿por qué cree usted que Cristo dice, Lázaro, ven fuera? Pourquoi ça vous pensez qu'il dit, Lazare, sorti dehors? ¿Por qué dice Lázaro? ¿Por qué no simplemente dice, ven fuera? Pourquoi ça ne pas dire simplement, sorti dehors? Le dio la gracia Parce al qu'il dit, bon Dieu, pueblo. papa, merci avant. Claro. Lo que pasa es que no le formulé la pregunta bien a Polanco. Il y a plus mort devant un tombe là. Eso era un lugar C'était de sepulcro. C'était une place où il y a enterré le monde. Ahí había mucha gente Il y a un muerta. pile monde mourir. Si él simplemente dice, ven fuera, Si tu seulement dit, sorti dehors, el poco muerto que se hubieran levantado ese día. si grâce qui monde mourir t'a plevé, il t'a pris. Pero la misericordia de Mais Dios miséricorde bon Dieu, hein? en ese momento Dans le moment ça, era para Lázaro. c'était pour Lazare. Por eso él dice, C'est ça Lázaro, il dit, Lazare, ven fuera. sorti dehors. Y el muerto se levantó Et puis mort a levé. y salió Il sorti. rodeado de Il vendas. était tout enveloppé avec rat blanc. Al nombre de Cristo Non, non, Christ là. sea la gloria. Entonces, hermanos, Eh bien, frère Samuel, para terminar, pour nous terminer, en esta mañana, matin, Dios quiere bon Dieu voulait, que usted aprenda ou même pour apprendre, a ver pour ouais, lo que Dios ve. ça que bon Dieu ouais. Cuando tú aprendes a ver Dès que vous commencez à apprendre, ouais, lo que Dios ve, ça bon Dieu ouais, vas a caminar vous pouvez marcher en en victoria victoire. las 24 horas del día, 24 heures de temps par jour, los 7 días de la 7 semana, jours dans la semaine, los 12 meses del año. 12 mois dans l'année. Vas a caminar en Vous victoria, pouvez marcher dans victoire. vas a caminar en Vous pouvez bendición. marcher dans bénédiction. El apóstol Pablo Apôtre Paul, fue un hombre c'était un homme que aprendió a ver apprendre ouais, lo que Dios ve. ça que bon Dieu ouais. Mire que el apóstol Pablo dice, Regardez ça, apôtre Paul dit. él dice Il dit en Primera de Corintios, dans 1 Corinthiens, en el capítulo 10, dans le chapitre 10 là, en el verso 13, dans verset 13, él dice, no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, il dit, pas qu'il y a aucune tentation venue sur moi qui n'est pas humain.
Pero fiel es Dios, Mais bon Dieu fidèle, que no me dejará ser tentado il va laisser me tomber dans más de lo que yo puedo resistir, plus que ça me capable sino que juntamente con la prueba me dará la salida para que yo pueda soportar. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables en nada a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué? Porque Él veía lo que Dios ve. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Si en esta mañana hay alguien que desee, que quiera ver lo que Dios ve, le invito a pasar al frente. Le invito a que usted pase acá. Yo quiero orar por usted. Yo quiero ministrarle al Dios del cielo en favor de usted. Hoy Dios le ha hablado a tu vida. Y a partir de hoy vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la misericordia y el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Pase aquí adelante y dígale al Señor: Señor, quiero ver lo que tú ves. Quiero caminar por donde tú vas. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu majestad en medio nuestro. Cierra tus ojos mientras oramos. Mientras le pedimos a Dios, usted recibe nuevas fuerzas. Usted recibe nuevas fuerzas. Usted recibe vista espiritual. Aleluya. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos. Mira esta cantidad de hermanos en el altar. Señor, tú has hablado a su vida. Tú has ministrado a su vida. Y ellos hoy quieren aprender a ver lo que tú ves. Señor, ellos quieren vivir por fe y no por vista. Ellos quieren caminar por lo sobrenatural. Y en esta hora, Señor, tócalos, llénalos, y que ellos salgan de este lugar con la satisfacción, con la capacidad para ver las cosas como tú quieres que ellos la vean. Los pongo en tus manos. Los declaro en victoria. Los declaro en bendición. Los declaro bajo la cobertura de tus alas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Adora a Dios suavemente. Dice, Señor, estamos aquí, aleluya. Me está dispuesto. Papi, ocupo Dios. Nos cante un día más y papi, ocupo Dios, aleluya.
Señor. Oh Señor, en tu bondad. Aleluya. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate. Padre Celestial, Père Céleste, Dios de gloria, bon Dieu de gloire. gracias Señor Merci Seigneur. por tu palabra. Por parole. Gracias por cada vida Merci pour chaque monde. que está aquí en el altar, a Dios, con el deseo Avec désir. de caminar De marcher. en tu voluntad. La volonté. Oh Dios mío, Oh, bon Dieu. habla cada corazón. Allez dans chaque cœur. Cada uno quiere saber Chaque le connaît. a qué usted los llamó, Et ou même pour parler avec qué es su llamado, Que ou même. porque hasta que caminamos en tu perfecta voluntad, Même là qui n'a marché dans parfaite volonté là. no tendremos esa paz Nous pas gagner paix ça. perfecta Nous pas gagner que tú sabes dar. Que ou même qu'on baille là. Mira estas vidas. Mais moun sa yo. Hay hermanos Que frère. de Haití, Des frères hay haïtiens. hermanos Que frère. de habla español, Parle espagnol. hay hermanos Que frère. de Curazao, Curaçao. de Bonaire, De Bonaire. hay hermanos Que frère. que hablan francés. Que parle français. Hay muchos países Dans pays, que necesitan Qui besoin. un hombre, Yo moun. una mujer Un garçon. para llevar esta palabra. Parole ça. Cristo, Jésus-Christ. ya tú vienes a buscar tu iglesia. L'église là. Lo que hacemos para Que usted vous voulez faire vous-même. permanecerá, Restez pour nous. Padre, Papa. en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. En esta mañana, Mañana. yo te ruego, La prière. yo te ruego, La prière. trata con cada uno, Arrêtez à chaque monde. trata con cada uno, À chaque monde. trata con cada uno, Arrêtez à chaque Jehová, monde, bon Dieu. en el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Usted solo dice, diga al Señor, Ou même vous connaissez. heme aquí, Ou Señor, même vous là. Dis Seigneur, moi aquí là. estoy, Señor, Mais mon Seigneur. aquí, gracias, Merci. dele gracias, Dis merci. dele gracias. Dis merci. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, Aleluya. en tu bondad. Acuérdate. Mandamos saludos a Jubelis Jiménez, aleluya. Mandamos saludos a Rosalba Pacheco aquí en Bonaire. Saludos a Ronchi Richard en Bonaire. Marlon Castillo allá en Perú. Gerson Carredes allá en Colombia. Marilu de la Cruz nos manda decir muchas bendiciones para esa gran congregación. ¿Cuándo manda saludos para Marilu? Enalt Garden en Curazao nos manda decir Iglesia de Bonaire desde Curazao. Dios te bendiga, Pastor George. ¿Cuándo le manda saludos? Una persona que se llama Darlene nos van a decir gloria a Dios y a su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es grande. Bon Dieu grand. Y Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Amén, hermanos. Estamos contentos. Nous contents. Amén, de estos días Et juste ça yo. que estábamos en campaña. Nous te gain réveil. Cada vez que tenemos la oportunidad Chaque fois nous jouons de opportunité. proclamar el Nous Evangelio, proclamer l'évangile. es un privilegio para nosotros. C'est un Amén, privilège hermanos. pour nous. Ponte las manos del Señor. Mettez-vous dans plan, mes Seigneur. Mira las cosas Regardez bagaille yo. como Dios las ve. Jean que bon Dieu ouais là. Amén. Y andarás tranquilo.